La directiva lo que plantea es la necesidad de que los Estados de la Unión Europea, armonicen una serie de medidas, sobre todo preventivas, para afrontar con seriedad aquellas conductas de corrupción. Realmente el problema, la propia directiva, la propia propuesta directiva, como hacen también otros instrumentos internacionales, no llegan a definir la corrupción, porque no es posible definir la corrupción, sino que adoptan las conductas que ya el Convenio de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción de 2003 habían acordado para castigarlas en esta materia, pero lo que trata de hacer es adoptar medidas preventivas y medidas de que sean eficaces el cumplimiento de esos delitos en la Unión Europea. Que tenga una legislación armónica, que todos los países de la Unión Europea garanticen la aplicación y que haya sobre todo medidas de prevención, sistemas de control previos, instrumentos independientes de control con financiación, obligación de coordinarse entre todos los países para apoyo mutuo y sobre todo afrontar de esta forma uno de los grandes problemas que se plantean en la Unión Europea, que es la corrupción transfronteriza, ¿no? Claro, la corrupción que pasa a las fronteras de cada estado. Y una cosa que me veo acertado en la propuesta inicial, luego modificada, bueno, por propuesta de enmienda del Parlamento, incluye la corrupción política. La corrupción política es importantísima porque no olvidemos que Europa es un país, está compuesta por países democráticos, donde debe haber la transparencia. Y muchas veces la corrupción política en el ámbito electoral y en el ámbito de la propia estructura de los partidos políticos y de la estructura de partidos, de la federación de los partidos, puede ser muy atractiva también, como estamos viendo, incluso para intereses fuera de la Unión, ¿no? Fuera de la Unión. Por eso es importante yo creo que lo más importante es eso del mecanismo de prevención, mecanismos de hacer eficaces ya las conductas que dice la Convención de Naciones Unidas y establecer criterios también importantes de prescripción, ¿no? Que por prescripción no se pueda dejar de perseguir la corrupción en Europa. El acuerdo que establece la propuesta de directiva es castigar los casos más graves, que son los cohechos, con penas privativas de libertad bastante graves, bastante importantes. Pero además también otras conductas como tráfico de influencia, la propia prevaricación, la malversación, el enriquecimiento injusto, todas con penas privativas de libertad, porque una de las cosas que la sanción pecuniaria, la sanción solamente económica, a veces para la propia corrupción se entra como un gasto más, ¿no? En esto. Por eso, con penas privativas de libertad, muy graves, que pasan de los 10 años de prisión, y sobre todo, yo creo que es importante el ampliar los periodos de prescripción, tanto de las penas, tanto de los delitos como de las penas, para que permita perseguirse. Y otra cosa importante, no sé si llegarán a conseguirlo, pero tratan de luchar contra las inmunidades. Es decir, hay aquellas personas, aquellos altos cargos, que muchas veces gozan de alguna inmunidad en su conducta, cuando se prevé que hay una conducta propia de corrupción, se pueda luchar contra esa inmunidad para poder perseguir el delito. Yo soy de los que creo como penalista que con la sanción, cuanto más alta sea la sanción, no más eficaz. Lo importante es que sean medidas eficaces, disuasorias y efectivas. No podemos tener penas muy amplias, pero luego son aplicables. Entonces, realmente, la directiva lo que está haciendo es hacer mucho hincapié en la respuesta de las personas jurídicas. Hay países que la respuesta de las personas jurídicas es discutible, y sobre todo medidas muy directas a prevenir y a evitar, o sea, no tanto el castigo, porque el castigo es necesario, pero sobre todo la prevención y evitarlo. Si no, con sanciones más altas no se evita la conducta se evita con medidas de prevención, con medidas educativas, como casi todas. Nadie plantea, voy a cometer un delito
o no lo voy a cometer porque me castiguen con 2 años menos de prisión o más. Es decir, castigar con 10, con 12 años de prisión no afecta mucho a la estructura de delito. Por eso yo creo que es más importante la prevención y las medidas que plantea de colaboración y de cooperación que el incremento de pena. No por mucho más pena se puede castigar, ¿no? Sobre todo la transparencia, ¿no? Son medidas de transparencia. Un país, es un Estado democrático que, por cierto, solamente en los Estados democráticos podemos hablar de corrupción, porque los Estados que no son democráticos en sí mismos son corruptos, con lo cual la su estructura. O sea, la única forma es la transparencia, ¿no? Cuanto más medidas de transparencia haya, es la única forma de prevenir la corrupción. Sobre todo la corrupción pública, ¿no? Que es la que yo creo que de verdad afecta a la estructura del Estado. Articular todos los mecanismos para que cualquier proceso de contratación pública, por ejemplo, sea transparente, pueda acceder. Articular unos mecanismos no están definidos todavía, pero tienen que crearse unos instrumentos donde se recabar datos y estadísticas periódicas que permitan la construcción y permitan el seguimiento de cualquier tipo de acto público, ¿no? O en este aspecto, ¿no? Pero sobre todo eso, datos, instrumentos y transparencia. Creando esas instituciones autónomas, independientes completamente y dotadas de capacidad para conocer y para detectar. La última pregunta. Yo creo que vamos a ver, es como digo, no, el problema es que el mundo, y estamos hablando de economía, estamos hablando de el mundo está compuesto por distintas formas. Nosotros hablamos posiblemente el modelo más transparente, el modelo de Estado democrático. La Unión Europea es garantista en ese aspecto y, de hecho, la exigencia para poder entrar en la Unión Europea es ser una estructura democrática de Estado. Claro, con lo cual, eso está en todos los sitios. Claro, con eso hay que tener cuidado muchas veces. Y también una de las cosas que nos encontramos es saber definir realmente qué es corrupción. Muchas veces nos encontramos con sensaciones, con percepciones. Todos los datos, los barómetros europeos, nacionales e incluso de transparencia internacional muestran en todos los países, pero en España más acusadamente, que hay una sensación muy grande de corrupción, pero que las personas en su vida diaria no ven casos de corrupción. Con lo cual eso también tenemos que buscar el equilibrio, ¿no? Las personas tienen que ser conscientes de la realidad, porque a veces tampoco podemos legislar sobre percepciones, sí. Tenemos que legislar sobre casos reales. Y otra cosa, no porque muchos casos surjan, es decir, porque se persigan muchos casos no podemos llegar a la sensación de que todo es corrupto. Claro, porque si no pensamos, en los países en los que no hay casos de corrupción, en los que no se investiga la corrupción, podemos pensar que no son corruptos, a lo mejor son más corruptos que aquellos en los que se investiga, ¿no? Claro, en ese caso tenemos que tener muchos datos. Y por eso lo importante es una base de datos real para poder afrontar el problema, porque si no, si solo vemos percepciones, claro, percepción ahora mismo, los datos estadísticos estamos para los ciudadanos en España, tanto el Eurobarómetro de 2022 de la Unión Europea como los barómetros nacionales, hay una sensación por encima del 90% de que España es un país corrupto. Sin embargo, no llega ni en mínima cuando se le pregunta si usted ha sido en algún momento objeto de o ha visto o ha conocido algún caso de corrupción, algún caso de que haya tenido que pagar algo y te dicen que no. Claro, eso es algo que tenemos que ver, porque si no tenemos claro el escenario, la respuesta jurídica no sirve para nada. Por eso es lo más importante.